Para nuestro Dios. Sí, hermanos, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos una alabanza a nuestro Dios.
Aleluya, hemos venido para adorarle, exaltarle y alabar su nombre. Porque Él es bueno, porque Él es grande y porque Él es misericordioso. Aleluya. Santidad hay en el nombre de mi Jesús. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Santidad hay en el nombre de mi Jesús. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva, llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Jesús. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí. Nunca me había sentido tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. Donde estás lo llenas todo con tu resplandor, no hay razones para nada, tú eres mi única razón, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores, tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí,
principio y eres fin. Aleluya, aleluya. Fuerte aplauso para nuestro Dios. Aquel que esté agradecido con Dios, que no deje de aplaudirle y no deje de alabarle, porque para eso hemos venido. Para eso hemos dispuesto nuestros corazones, para venir delante de su presencia. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Saludo a los hermanos, saludo a la visita, saludo a los niños, a los jóvenes, a cada una de las personas que han dispuesto sus corazones y han tomado un tiempo para venir y presentarse delante de Dios. Ese Dios grande y ese Dios maravilloso que cada uno tenemos, el cual es nuestra fe. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que sea Él tomando el control de todo lo que hagamos aquí, para que sea Él tome el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque hemos venido es para darle este tiempo a Él. El que esté agradecido, que comience esta hermosa oración. Bendito y Dios Padre eterno, en esta hora, bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que vengamos acá y nos presentemos delante de ti, Señor, para adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Y para que tú, Señor, nos hables, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque tomamos esta decisión, Señor, porque es nuestra fe, amado Dios. Bendito Dios, toma el control de mi mente, toma el control de mi hermano, toma el control de todas las cosas que hagamos aquí, Señor, porque las hacemos para ti, Señor, para rendirte culto, Señor, un culto de adoración, Señor, un culto de exaltación, Señor, porque solo tú eres merecedor de la honra y la alabanza, amado Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, amado Señor, gracias, bendito Dios. Leamos, hermano, la palabra de Dios en el Salmo 103. Aleluya. Un aplauso para nuestro Dios. Salmo 103 es un salmo de David. Vamos a leerlo todo de la forma acostumbrada. Aleluya. Demos un gloria a Dios. Dice así el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Amén. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. El versículo de hoy dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es bueno. Aleluya, un aplauso para Él.
que Él se lo merece. Aleluya, gloria a Dios. Hemos venido para exaltarle y alabarle. Sigámosles adorando, sigamos adorando su nombre y su presencia en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito eres, Señor. Muéveme como nunca me has movido, para que sepa yo que soy de ti. Hoy te
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, amado Dios. Otra palabra fue el principio, Aleluya, aleluya. único y vivo Dios. Señor, hemos venido para adorarte, alabarte, Señor. El misterio tu nombre, de amado tu Dios. gloria revela tempo amor, con bonita buon verdad, con bonita buon verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Con bonita buona verdad, nada por comparar. Con bonita buona verdad, ni un otro nombre. Para que el cielo para salvarme, va donar mi salvación. Tu mi pecado perdonarme, nada por los dos vivo, majestuoso buena verdad, majestuoso buena verdad, en nombre de Jesús mi Rey, majestuoso buena verdad, nada por comparar, majestuoso buena verdad, ni un otro nombre. Aleluya, gloria a Dios. Majestuoso es tu nombre, Señor Jesús. Majestuoso y hermoso es tu Ma nombre, pensa Señor è Jesús. morto, maschere cortina e gravaci a eta. Creación tan canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad. Incomparable, inigualable, away para sempre revoltar. El reino tativo, vivo en gloria, tu de poder y majestad. Poderoso buono verdad, poderoso buono verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Poderoso buono verdad, nada por comparar. Poderoso buono verdad, ni un otro nombre. Incomparable, inigualable, away para sempre reportar. El reino tativo, vivo en gloria, tu de poder y majestad. Poderoso buono verdad, poderoso buono verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Poderoso buono verdad, nada por comparar. Poderoso buono verdad, ni un otro nombre. Poderoso buono verdad, ni un otro
Aleluya. No hay otro nombre en los cielos. No hay otro nombre bajo de los cielos, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar como el nombre de Jesús. Majestuoso, poderoso. Aleluya. No hay otro nombre, hermano, sobre la tierra al cual podemos adorar, sino el nombre de Jesús nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Él, gloria a Él. Aleluya. Digno es el Cordero Aleluya, aleluya. Santo. Paséate en medio nuestro, Señor, porque necesitamos tu presencia, Señor. Cada día necesitamos de ti, amado Dios. Cada día necesitamos más y más de ti, Señor. Oh, aleluya. Paséate en medio nuestro, Señor. Paséate en medio nuestro, Señor. Anhelamos tu presencia, amado Dios, en esta hora. Anhelamos tu presencia, Señor. Oh, aleluya, hermano. Adórale, hermano. Esta es tu hora de adorarle. Dios la ha escogido y Dios lo ha permitido para que vengas a adorarle, a exaltarle. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Salto ahora, amado Dios. Al que en el trono está. Aleluya. Bendito, amado Dios. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Worthy is the Aleluya. Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién
Dios. creación hoy canta. Te adoramos, Señor, en esta Y hora. damos Te gloria a exaltamos, Él. te exaltamos ahora, amado Dios. Tú Paséate en eres medio digno nuestro, Señor. por Paséate en medio siempre nuestro, amado Dios. y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo es Él, aleluya. Le esperamos, hermano, Él vendrá. Estamos seguros de eso, que Él vendrá, amado Dios. Y hay una iglesia amada que lo está esperando, aleluya. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, mi Dios. Te exaltamos y te adoramos, amado Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, amado Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Hermano, pueden tomar asiento. Y invitamos al hermano Jacobo y al hermano Hernando para que nos acompañen a recoger la ofrenda. Y pasamos al hermano William. Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente
está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa. Asueta vivo, ya no tin temor. Pasó mi sal con mi futuro. Traen el mal, digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Misionero en el país de Curazao, así que va a estar esos días con nosotros trayéndonos la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 versículos 15 al 16. Colosenses capítulo 2 versículos 15 al 16. Amén. Y 17. Colosenses 2, 15, 16 y 17. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios todos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Leamos todos este versículo de nuevo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Amén. Que Dios nos ayude en esta mañana. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Vamos a meditar en esta mañana bajo un tema y es nuestro reposo. Amén. Repitan conmigo, por favor, nuestro reposo. Amén. Hermanos y amigos, siempre que venga usted aquí a la iglesia y siempre que nos conozca, va a conocernos por ser una iglesia muy bibliocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos apoyamos en lo que dice la Biblia. Nosotros somos una iglesia que su propósito
es predicar a Jesucristo. Déjeme decirle algo, usted no me va a escuchar nunca, ni va a escuchar en esta iglesia ningún pastor que digamos que viene el apóstol tal, o el iluminado tal, o tal persona de tal nivel. No, aquí somos pastores. Aquí somos pastores. Amén. Realmente ese es el propósito. Quiero decirle con esto que somos una iglesia que se apega a la Escritura. Amén. Y el mensaje que transmitimos es lo que dice la Escritura. Amén. Y nos preocupamos por predicar la Biblia como dice la Escritura. Porque nuestra misión es llevar el evangelio y no lo que nosotros querramos o pensemos. Amén. No se trata de decirle a la gente tranquilo, no, porque tendríamos que responder nosotros por ese mensaje ante Dios. Así que es mejor transmitirlo como lo dice la Biblia. Amén. Y vamos a hablar hoy precisamente como dice la Biblia. Y vamos a hablar acerca de cuál es nuestro reposo. Amén. Y esto es importante entenderlo, hermano. ¿Cuál es nuestro reposo? Permítame decirle, la Biblia nos habla desde el Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Recuerden que el Génesis es el libro de los principios y los orígenes. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Génesis nos cuenta el comienzo de todo lo que nosotros necesitamos saber del comienzo de las cosas. Él habla del día, de la noche, de la creación, del cielo, de la tierra, del mar. El Génesis es el libro que habla de la vida, del comienzo de la vida, pero también es el libro que habla de la muerte. ¿Quién mató? ¿Quién fue el primero que se levantó y mató a alguien? El Génesis es el libro que nos habla del pecado, del origen del pecado. El Génesis es el libro que nos habla de la esperanza que tendríamos nosotros los hijos de Dios. Cuando el hombre pecó, la esperanza que había para la humanidad es el Génesis. Amén. Así que Génesis es el libro que nos cuenta el origen y el comienzo de todas las cosas que necesitamos saber para nuestra vida. Amén. En él también se habla en el versículo 1 al 3 de cómo Dios creó la tierra y cómo 6 días organizó la creación, pero el séptimo día descansó de la creación. Amén. Dice la Biblia, lean todos conmigo: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Amén. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Amén. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Así que, hermanos, cuando leemos este pasaje de la Escritura, nos encontramos con el comienzo de la creación, como Dios en 6 días hizo todo. El séptimo día Dios, escúcheme en esto, descansó de la creación, y el séptimo día, dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Así que, hermanos, allá Dios lo que hizo fue establecer el día séptimo, ¿verdad? Dios lo estableció y Dios lo santificó. Amén. Pero ya en la ley de Moisés, allá Dios lo crea, lo establece como día de descanso. Dios descansó y quería que fuera un día de descanso, pero además Dios lo santificó, ¿verdad? Pero en la ley de Moisés, Dios lo manda a que sea guardado. Amén. Así que Dios establece
da los mandamientos a Moisés. Y allá en el libro de Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar allí los mandamientos. Allí Dios lo establece. Leamos versículos 10 y 11 de Éxodo 20. Ahora Dios aquí está dando los mandamientos. Y dentro del orden de los mandamientos, recuerde que el Señor dio 10 mandamientos. Amén. 10 mandamientos. No olviden que 4 mandamientos fueron para con Dios y 6 para con el prójimo. Amén. Así que los mandamientos están divididos en 2 partes, básicamente. Están divididos, son 10, 4 para con Dios y 6 para con el prójimo. Todos los mandamientos están en ese orden: 4 hacia Dios, 6 hacia el prójimo. Amén. Así que Dios, dando los mandamientos, dijo: mas el séptimo día, ahora ya lo establece Dios, allá lo creó y lo santificó, pero aquí Dios lo mandó y lo ordenó. Amén. Estén atentos conmigo, hermanos. Prohibido dormirse en esta dominical, porque vamos a llegar a nuestro reposo. Pero para llegar a nuestro reposo hay que entender todo este proceso. Amén. Para llegar al reposo hay que entender qué es lo que la Biblia nos viene enseñando desde el Génesis. Amén. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. En otras palabras, hermano, ¿cómo era el día? No se podía hacer nada. Nada. Y lo peor, hermano, es que el que hiciera algo en ese día se moría. Así que así de estricto fue establecerlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día, en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Así que Dios lo estableció en Génesis, pero ahora acá en la ley a Moisés se lo manda. Amén. Amén. Pero esté conmigo, por favor. Hermanos, la ley fue entregada a Moisés para que, ¿a quién llamó Dios al monte Sinaí? A Moisés, ¿verdad? Y Moisés subió al monte y Dios le dijo a Moisés, Moisés le había dicho que se preparara unas tablas, y hermano, Dios le entregó a Moisés lo que era necesario guardar. Amén. Pero ahora Dios sigue el proceso y le dice a Moisés qué significa el día de reposo para él con su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Entonces, mire lo que dice ahora Éxodo capítulo 31, versículos 14 al 17. Así que, si me ayudan desde el 12, por favor, desde el versículo 12, vamos a leerlo todos. Mire, hermano, ¿habló quién? Habló Jehová a Moisés diciendo, el Señor a Moisés diciendo: tú, Moisés, hablarás a los hijos de Israel y les vas a decir, en verdad, ¿a quiénes tenía que hablarles? A los hijos de Israel, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿A quiénes? A los israelitas, porque es señal. ¿Entre quién? Entre mí y los hijos y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que yo soy Jehová que os santifico. Amén. Versículo siguiente, todos. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es ¿a quiénes? A vosotros. El que lo profanare de cierto morirá.
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Hermanos, un momentico. ¿Quiénes tenían que guardar el día como estaba establecido? No lo digo yo, el versículo dice: así que guardaréis el día de reposo, porque